Listo, Walter. Gracias, Valky. Muy buenas noches con todos los presentes. El Centro Ilustración Republicana y el Círculo de Estudios Ludwig von Mises de la Universidad de San Marcos presentan en esta oportunidad el homenaje mensual a la libertad del mes de octubre. En esta oportunidad vamos a conmemorar al economista y filósofo liberal que le da el nombre al círculo de estudios. Hablamos de Ludwig von Mises. Hoy día vamos a hacer un homenaje a él por la fecha de su fallecimiento en el mes de octubre y vamos a recordar su vida, su obra, sus ideas y el legado que como economista, como representante de la Escuela Austríaca de Economía, él nos ha dejado, ¿no? Ludwig von Mises fue uno de los más grandes expositores de la escuela austríaca, estudió en la Universidad de Viena y fue profesor allí también, y es el autor de profundos libros teóricos como La acción humana, considerado por muchos su obra maestra, La teoría del dinero y del crédito, en la que aplica la teoría subjetiva del valor. También escribió El socialismo, ¿no? En una época donde ese era el sistema enaltecido y favorecido por muchos intelectuales, y demostró la inviabilidad de ese sistema económico por la imposibilidad de su cálculo, del cálculo económico en una sociedad socialista. Muchos dicen de que gracias a ese libro obligó a los socialistas a reformular y a replantear sus argumentos. Hasta el día de hoy ese libro tiene una profunda influencia. Escribió también Teoría e Historia, un libro de epistemología de las ciencias sociales, que es vital y fundamental para entender la visión que él tuvo y que tiene de las ciencias sociales. En esta oportunidad queremos por ello conmemorar su legado y para ello hemos invitado en primer lugar a el profesor Martín Portillo Contreras. El profesor Martín Portillo Contreras es docente, investigador y articulista, ex catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es el fundador y el ex director del Centro de Ilustración Republicana, director también del Círculo de Estudios Ludwig von Mises de Perú. Publica artículos regularmente en la República Liberal, página web, ex articulista del Diario Expreso de Lima, Perú. Es organizador, difusor y ponente de las ideas de la libertad con el apoyo de Atlas Network, en español, la Sociedad Bastiat, la Friedrich Naumann, Países Andinos y entre otras. Profesor Portillo, muchas gracias por estar con nosotros. Le vamos a ceder el tiempo para que pueda darnos su exposición a todos los presentes, que puedan tener sus cámaras, sus micrófonos, y luego de la exposición del profesor Portillo pasaremos al siguiente expositor para luego poder pasar a la ronda de preguntas. Adelante, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy, muy feliz por estar en esta oportunidad, rememorando a quien yo llamo mi querido abuelito, Ludwig von Mises. Yo nací el siglo XX, von Mises nació el siglo XIX. Creo que mi abuela materna nació unos pocos años después de von Mises, así que no me siento tan lejano. Él nace en 1881 en la ciudad de Lemberg, actualmente Lviv, en Ucrania, ¿no? Recuerden que el Imperio Austrohúngaro abarcaba diversos territorios que hoy en día son naciones independientes, y pertenecía a una familia ennoblecida en las últimas generaciones, y recibió una esmerada educación, sobre todo en Viena, ¿no? Un centro en ese momento, fines del siglo XIX, de difusión cultural y de ebullición, ¿no? Que se debió principalmente a las reformas liberales surgidas en 1830 y 1848. Recordemos que las famosas revoluciones burguesas del siglo XIX van a contrarrestar el acuerdo tomado por las potencias que vencieron a Napoleón en el Congreso de Viena de 1814 a 1815. Este famoso congreso que reúne a las testas coronadas de Europa,
¿no? Excepto los reyes de España, Portugal e Inglaterra, no se presentan, envían emisarios. El resto de monarcas, prácticamente todos los importantes de la zona central y este de Europa, están en Viena, ¿no? Se reúnen casi un año, ¿no? Para decidir el destino de Europa, ¿no? De allí surgirá pues la famosa Santa Alianza, pero este esquema de restauración del poder absoluto de los monarcas y del derecho divino de los reyes hace agua cuando en 1830 ocurre la primera revolución burguesa, que establece monarquías constitucionales en muchos lugares de Europa, y en 1848 cuando algunas monarquías constitucionales son desastradas y reemplazadas por repúblicas, ¿no? El caso concreto, Francia, aunque al final el experimento termina en una reedición del absolutismo o de un autoritarismo monárquico por el Segundo Imperio de Napoleón III. El caso es que Viena, por estas reformas, ¿no? Por estos cambios políticos, se ve también afectada, ¿no? El propio emperador de Austria y el príncipe de Metternich, que es uno de los arquitectos de la Santa Alianza de 1815, van a tener que huir de Viena, ¿no? El emperador tendrá que renunciar luego de recuperar el poder gracias a la fuerza rusa, ¿no? El emperador somete a cañonazos, a sangre y fuego a su propia capital. Ahora imagínate cómo vas a volver a gobernar allí. Así que él cede el poder. Y el nuevo emperador, Francisco José, será el que gobierne bajo un contexto, digamos, de pacificación en el cual el pensamiento liberal va a difundirse de manera laxa, pero bastante eficiente. La exigencia de los movimientos nacionalistas, recuerden el surgimiento de la monarquía húngara y por lo tanto el establecimiento del imperio austrohúngaro, obedece también a este clima de apertura, ¿no?, política. Y es en ese contexto que von Mises en su autobiografía señala: Viena se convierte por breves años, ¿no?, en un centro de pensamiento muy rico, ¿no?, donde distintas ramas del pensamiento van a ser, digamos, supervisadas, no, van a ser contrastadas, van a ser caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos enfoques, nuevas maneras de pensar. Y en este caso, en el ámbito económico, surge la teoría del valor subjetivo, ¿no?, del valor. Esta teoría del valor subjetivo que ya cuando Mises la toma, ha tenido un desarrollo previo, conceptual, ¿no?, va a hacerle a él bastante útil para poder comprender cómo en la economía no existe una determinación objetiva que pueda basarse en elementos tangibles para determinar el valor, cosa que había señalado Ricardo, en cierta medida Adam Smith, y que, como sabemos, Marx y Engels van a utilizar de una manera fundamental para establecer su teoría de la plusvalía, ¿no? Esa teoría por la cual, yo diría esta fantasía, por la cual se sostiene hasta el día de hoy, erradamente, claro, que un trabajador, ¿no?, cuantas más horas aporta al resultado de la fabricación de este lapicero, por ejemplo, ¿no?, debe recibir una compensación proporcional al número de horas invertido en el precio final de este lapicero. Sin embargo, ¿no?, esto va a demostrar, la escuela austríaca no es real. El valor de este lapicero, ¿no?, no es más que una representación de la importancia que para mí en particular tiene este lapicero en un momento determinado. Yo en este instante estoy hablando con ustedes vía internet, por esta magia llamada Zoom, una plataforma de videochat. ¿Necesito el lapicero? No. ¿Para mí vale algo esto? Nada. Nada. Esto no vale nada. Pero si tuviera, digamos, estuviera en mi último momento, ¿no?, a punto de exhalar mi último aliento, y debo dejar, ¿no?, mi biblioteca, esta que está acá, ¿no? ¿A quién se la dejo? ¿A cuál de mis alumnos o a cuál de mis asistentes, ayudantes, ¿no? Necesito un lapicero para
escribir mi última voluntad o firmarla, ¿no? De repente algún familiar está anotando, ¿no? Profesor, ¿no? ¿Para quién deja la colección de Fomises? Digamos, ¿no? En ese caso el lapicero se convierte en un elemento importantísimo, ¿no? ¿Cuánto valdría en ese momento este lapicero si es que de repente aquí en toda la biblioteca no encontramos uno solo, ¿no? Hay que mandar a alguien a una tienda antes de que yo estire la pata. Es como cuando tomamos un taxi, ¿no? Cuando tomamos un taxi, el valor del taxi en la hora punta es mayor, ¿no? Incluso si algunos taxistas no quieren llevarte, ¿no? Así le pagues el doble o el triple, porque siempre sencillamente dicen, no, señor, me voy a demorar una hora en la avenida Javier Prado, no, yo no voy, no voy. Voy a otro sitio. ¿Eso qué es? Es un determinado trecho, es un kilometraje dado, un consumo X de gasolina, el tiempo del conductor, que él, de repente, si tú lo tomas en otro momento, te dice, yo lo llevo a Ica, ¿no? 5 horas no importa, yo lo llevo a Ica. Pero si se va a demorar 2 horas en la Javier Prado, te dice no, ¿no? Me pague lo que me pague. Eso es el valor subjetivo. El grado de importancia que pueda tener para una persona algo en concreto determina lo que tú estás dispuesto a pagar en ese momento concreto, ¿no? La Coca-Cola en el barrio, en la esquina de tu casa, en la tienda, y la Coca-Cola en el verano, en la playa. ¿Cuánto cuesta la misma botellita de Coca-Cola? ¿No? Pero es la misma Coca-Cola, está hecha por la misma cantidad de trabajadores. Es más, de repente las dos botellas las hizo la misma gente, en el mismo tiempo. ¿Por qué una cuesta más y la otra cuesta menos? Es un tema de preferencia, intensidad de preferencia en ese contexto temporal específico. Eso es lo que le da el verdadero valor a las cosas. Es un asunto subjetivo, cada persona valora de una manera diferente. Hoy día yo puedo pensar que es importante una Coca-Cola, mañana puedo pensar que no, la Coca-Cola me hace daño y entonces no tomo ninguna Coca-Cola. Por lo tanto, así me la regalen y no me la tomo. O sea, para mí no vale nada, es más, me hace daño, ¿no? Pago para no ver Coca-Colas, ¿no? Hago campañas para que erradiquen la Coca-Cola del mercado, ¿no? Hago boicot, dedico mi tiempo, mi dinero a prohibir la Coca-Cola. Antes dedicaba tiempo a comprar y tomar una Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola sigue ahí. Ayer costaba $1.50, hoy día ya no cuesta nada. Y en la playa, esa misma Coca-Cola de $1.50 cuesta 5 soles. ¿Cómo explica Marx esto? No lo puede explicar. Simplemente no lo puede explicar. Ningún socialista puede explicarlo. ¿Por qué? Porque ellos parten de la teoría objetiva del valor, una teoría errada. No es teoría, es fantasía, ¿no? Es una hipótesis que ya fue falsable, ¿no? Que ya fue falseada, ya fue contrastada y que lamentablemente en las universidades se sigue repitiendo e insistiendo en semejante equívoco. Entre las preguntas de los gentiles asistentes había justamente por qué en las universidades no se enseña el pensamiento de Fomises. Bueno, tiene que ver probablemente con el apego a las tradiciones, ¿no? Fomises es importante porque su labor como teórico va por un lado, su labor como, yo diría, una labor de responsabilidad social, de vocación intelectual hacia las masas, ¿no? Yo creo que Fomises es un filántropo, no en el sentido de otorgarle a la gente un parque hermoso con estatuas maravillosas o jardines para ir a pasear los fines de semana, no. Entrega libros. Hay un libro fundamental suyo, que fue el libro con el cual reeditamos el Círculo Fomises allá por el 2014, El liberalismo. Ese libro, escrito poco antes, 1927, poco antes de la crisis del 29, ya anuncia la crisis de 1929, anuncia el crack de la economía mundial y la destrucción y la pulverización del orden democrático mundial a reemplazarse por gobiernos autoritarios. Condena y denuncia la barbarie que significó la Revolución Rusa y el régimen establecido después, la dictadura del proletariado. En ese libro está, y está la explicación de por qué ese sistema no es el adecuado, no es cónsono con la naturaleza humana. Eso se lo pueden preguntar a todos los que escapan de esos países, ¿no? Si es que pueden escapar, porque en muchos casos se van a construir muros, ¿no? Eso ya lo veremos en
mitad del siglo XX, y en la época en que ocurre esto, 1918 en adelante, en la antigua Rusia, se le impide la salida a los ciudadanos. Von Mises, ¿qué hace? Te alerta con este libro cuáles son las bases para un gobierno que respete los derechos fundamentales de las personas. El derecho fundamental de las personas es a vivir su vida sin hacer daño a otros, siguiendo sus propios ideales, sueños y proyectos, ¿no? Sin imponerle a los demás sus proyectos propios y defendiéndose él mismo de la imposición de terceros, ¿no?, que quieren ayudarlo o hacerle el bien o mejorarlo sin que él quiera que eso suceda. No podemos imponerle a otros nuestra voluntad, así como los demás tampoco tienen el derecho a imponernos a nosotros su voluntad, ¿no? Ahí hay una evaluación muy clara y muy tradicional en el sentido de seguir toda una línea de pensamiento de respeto al derecho individual, al derecho fundamental de toda persona, a vivir según sus propios criterios, ¿no? Siempre y cuando no se haga daño a la propiedad y a la vida ajena, ¿no? Otro elemento a destacar de von Mises es su defensa irrestricta de la propiedad privada. Por propiedad privada no debemos de entender la propiedad de los ricos. Propiedad privada es mis ideas, propiedad privada es mi cuerpo. Lo que yo haga con estas dos herramientas que todo el mundo tiene al nacer, es decir, somos propietarios desde nuestro nacimiento, tenemos un cuerpo que nos pertenece y tenemos una mente que también nos pertenece, y por lo tanto lo que hagamos, las ideas que broten de nuestra mente, pueden ayudarnos a vivir, ¿no? Hay gente que diseña programas de software y vive con eso, ¿no? Alimenta incluso a sus nietos. Hay gente que inventa herramientas, ¿no?, o armas, y con eso crea una empresa, un emporio, un imperio comercial, ¿no?, dedicado a la satisfacción de la necesidad ajena. Pues bien, von Mises es un autor especial en ese sentido. Él nos aclara que para poder ser personas útiles a los demás, debemos poner a trabajar nuestras capacidades físicas y mentales al servicio de nosotros, porque seguimos nuestros sueños y nuestros ideales, pero la única forma de recibir dinero, una recompensa, un reconocimiento por parte de los demás, el dinero hay que verlo así, como un reconocimiento de los demás a mi utilidad frente a la sociedad. ¿No? Dice Mises, es cuando mis capacidades las pongo al servicio de los demás. Solo así podemos explicar que una persona que vende lapiceros se convierta en el rey de los lapiceros, porque hace los lapiceros más baratos, de mayor resistencia, ¿no? No se rompe, ¿no? Los más útiles, la tinta nunca se seca, ¿no? Y es recargable además, ¿no? Podemos sacarle esto y le ponemos otra carga acá. Entonces, el tipo que diseñó este lapicero, obviamente, cuando no había estos modelitos de lapicero, se va a convertir en el rey de los lapiceros. ¿Pero por qué? Porque está siguiendo la voluntad del verdadero rey, el consumidor. La gente común y corriente que demanda un producto barato, bueno, ¿no?, y de fácil uso. ¿Quién es entonces el soberano en un régimen social en donde la propiedad privada es la que importa y prima? No es el empresario. El empresario se convierte en un oyente que ejecuta las órdenes del consumidor. Porque si a mí como empresario se me ocurre hacer un lapicero que tenga que darle la vuelta a la tapa para abrirlo, luego tenga un seguro, no vaya a ser que la tinta se derrame, mientras voy abriendo el lapicero para escribir, ya el profesor dijo la mitad de la clase y yo todavía no abro mi lapicero. Entonces ese lapicero no sirve. Es un lapicero inútil, ¿no? Nadie lo compra. De repente viene con tapita de aleación de plata, ¿no? La plata, como ustedes saben, previene las infecciones, es un agente antiinfeccioso, ¿no? Purifica, ¿no? Los purificadores de plata son muy conocidos para el agua, por ejemplo, o los alimentos, o incluso el lavado de la ropa. Tiene nanogránulos de plata el lapicero. Obviamente este lapicero pues no va a costar un sol, ¿no? Ya se imaginarán cuánto cuesta. Pero
¿Alguien necesita eso? Te echas alcohol en las manos y ya está, después de usar el lapicero estás limpio. Entonces, sacaste el mejor lapicero, ¿no? Anti-COVID, un lapicero anti-COVID, ¿no? Con gránulos de plata contra los virus y otros patógenos. ¿Quién te lo va a comprar? ¿Quién te lo va a comprar? Ok, tú pensaste que la gente necesitaba eso. Sí, tú pensaste como empresario. Pero la gente dice, sí, papito, está bien, tu idea es genial, pero ¿sabes qué? No me parece el precio. Es más, con mucho menos, con este lapicerito de un sol y mi frasquito de alcohol, yo me elimino todos los virus. Así que no necesito ese lapicero tan bien pensado, tan bien hecho, tan lindo el diseño, ¿no? Con el ISO 1.450.000, ¿no? No. Ojo, en un régimen de propiedad privada, Mises lo explica claramente, solo es posible ganar dinero si nosotros, como ofertantes, como empresarios, como productores, acertamos en el deseo del consumidor y en los requisitos que el consumidor tiene. Claro, nadie va por las calles ahí preguntándote qué cosa quieres, qué cosa no quieres. Pero hay una especie de tanteo, de olfato, ¿no? Empresarial, y los estudios de mercado famosos. Todos estos elementos confirman lo que muchos niegan hasta el día de hoy, que en una sociedad de mercado libre, el verdadero soberano de la economía es el consumidor. E incluso en economías intervenidas, el soberano sigue siendo el consumidor. Es por eso que los empresarios, para protegerse del consumidor, ¿qué hacen? Hacen agrupaciones, hacen corporaciones empresariales, hacen asociaciones de empresarios, para pedirle al gobierno leyes que les otorgue privilegios y ventajas a ellos sobre los consumidores. Por eso Mises, al igual que Adam Smith, se opone a la relación de economía y políticos. Eso es nefasto, eso es destructivo totalmente. ¿De qué? Del respeto a la voluntad de cada persona, de cada ciudadano que es consumidor, que es cliente y que a su vez es trabajador. Porque solo puedes consumir en base al dinero que tú tienes, dinero que obtienes porque trabajas en algún lugar. Entonces, si un producto me va a costar más o por alguna ley se ha prohibido que existan competidores, mi dinero, en lugar de usarlo de una manera más eficiente, buscando yo qué producto me convence mejor, estoy sometido ex ante, ¿no? Ya ni siquiera hay ese proceso de elección. Apartan del mercado los demás productos y por lo tanto solo puedo comprar este. ¿Por qué? Porque una ley así lo ha establecido. Porque de repente este lapicero cuesta un sol hecho en Perú, pero resulta que hay lapiceros a 30 céntimos con el mismo nivel de calidad hechos en Tailandia. Pero hay un impuesto, un arancel de importación por el cual lo elevan al ingresar al Perú a un sol 10. En la tienda ya está un sol 20 o un sol 30. Entonces yo voy y veo dos lapiceros, uno peruano de un sol y uno extranjero de un sol 20 y un sol 30. ¿Cuál voy a preferir? El del sol. Ni el comprador ni el vendedor de la librería saben que hay detrás un andamiaje legal para obligarme prácticamente a comprar el producto más caro. Porque esto es más caro. Cuesta un sol. El otro cuesta centavos nada más. Pero no me permiten comprarlo porque artificialmente han elevado el precio. De esa forma es que tenemos que tener bien claro cómo beneficia el régimen de propiedad privada a las grandes mayorías. Y esa es la labor fundamental de FONMISES. FONMISES va a defender justamente, ¿no?, esta postura pro individuo, pro ciudadano, digamos. Por eso, para mí, FONMISES es un filántropo, ¿no? Repito, no construye parques, hace libros para demostrarnos el error de los socialistas y de los intervencionistas y para demostrarnos lo acertado de la defensa de la propiedad privada y la organización social a través de la propiedad privada para la defensa de la vida, ¿no?, de cada persona y el ejercicio de su libertad en el máximo grado posible. Yo creo que por eso FONMISES es importantísimo, es fundamental estudiarlo, comprender su pensamiento
el cual además es bastante útil en momentos como los de hoy, momentos de crisis, ¿no? Él escribe post Primera Guerra Mundial, anuncia la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de crisis parecido. Quizás no tenemos una guerra o un conflicto militar a portas, pero sí tenemos una guerra comercial. Y en América Latina en especial, en específico, tenemos una ola, ¿no?, de socialismo bastante dispersa, bastante amplia, ¿no? Este fin de semana van a haber elecciones en Chile y sin embargo hay movimientos terroristas que están usando el miedo, ¿no?, para inclinar la balanza de esas elecciones, ¿no? Eso es una práctica muy común de los socialistas. Si el caso fuera al revés, si fueran pinochetistas saliendo a quemar locales de sindicatos o haciendo pintas y grafitis en las fachadas de las ONGs de izquierda de Chile, yo les puedo asegurar que los chilenos afectados habrían salido hace rato a exigir la inmediata intervención de carabineros contra ese acto fascista, contra ese acto violento. Nadie dice nada ahora. Se está quemando propiedad pública y propiedad privada, se está destruyendo la paz y el orden social, ¿no?, en la ciudad de Santiago de Chile. Y encima hay personajes políticos chilenos que se atreven a decir que si no se hace caso de esto, es decir, si los chilenos firman por el rechazo al cambio de la Constitución, la rebelión será generalizada. Lo que estamos viendo es que es una minoría que está haciendo presión. Es una minoría que está ejerciendo violencia para tumbar a una mayoría de indecisos probablemente, ¿no? Es decir, eso es extorsión. Si alguien nos amenaza a nosotros como personas para cambiar nuestra opinión sobre algo o nuestra acción sobre algo, eso es usar la fuerza bruta para modificar nuestra acción. Ya no somos libres, estamos siendo coaccionados. Eso está sucediendo en Chile, ante la vista y paciencia del mundo. Pues bien, yo creo que es importante no solamente leer a von Mises, sino también entender que en ciertos momentos basta con la discusión académica, pero en otros momentos es menester la defensa de la vida, la propiedad y la libertad por los medios que la justicia y la tradición exigen. Frente a la fuerza, la fuerza. Gracias. Muchas gracias, profesor, por la exposición. Vamos ahora a presentar al segundo expositor de esta noche. Está también con nosotros en esta oportunidad Lucas Gersi Murillo, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho por la Universidad de Chicago. Él se ha desempeñado como asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional y como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, en donde es profesor de talleres académicos en la Universidad del Pacífico y expositor de eventos académicos dentro y fuera de nuestro país. Un encantado nuevamente de estar con nosotros. Adelante, Lucas. Muchas gracias, Walter. Realmente para mí siempre es un gusto muy grande, algo que me gusta muchísimo, un honor muy grande estar con ustedes. Me siento en casa siempre que estoy en un evento con ustedes y realmente muy contento de estar acá, ¿no? Y muy contento también de estar acá, de hablar de la figura de Ludwig von Mises, que realmente es pues un referente para los liberales y yo creo que es una de las personas que más ha contribuido a la construcción del pensamiento económico, no solo en tiempos contemporáneos, sino yo diría en todos los tiempos. Yo creo que sin duda Ludwig von Mises es un gigante de la economía. Y yo quiero brevemente exponer o explicar o resumir algunas cosas de la obra de Mises, que estoy seguro que ustedes las conocen, pero quiero, aprovechando que este es un homenaje, decir algunas cosas sobre Mises, ¿no? En primer lugar, yo creo que la principal contribución de Mises no es la teoría de los ciclos económicos, no es la acción humana, ni la praxeología, no es
Estado omnipotente, gobierno omnipotente, sino que para mí la contribución inmortal, la contribución principal de Mises, desde mi punto de vista, sigue siendo el pequeño ensayo que Mises escribió en 1919 sobre la imposibilidad del cálculo económico en la economía socialista. De hecho, el núcleo de este pequeño ensayo que escribió Mises en el año 1919 fue también el núcleo de su libro de 1922 llamado El socialismo, que de hecho lo tengo acá conmigo, y de hecho también fue el núcleo de la acción humana, es decir, en realidad de ese ensayo se desprende o se desarrolla toda la obra de Mises. Y yo creo que este ensayo es central, porque este ensayo de alguna manera expresa con gran claridad el pensamiento que luego sería desarrollado también por Hayek en obras muy famosas, centrales del pensamiento de Hayek, notablemente el ensayo famoso de Hayek que le dio el premio Nobel, El uso del conocimiento en la sociedad. Y la brillante, digamos, el carácter brillante de Mises en este paper de 1919 es que él realmente logra explicar cuál es el, digamos, para qué sirven los precios en la economía de mercado. Él logra explicar de qué manera opera una economía libre. Y él logra explicar cómo, sin un mercado, no puede haber planificación económica racional. Y ese aporte es realmente un aporte, yo creo, demoledor, devastador, un aporte muy grande, ¿no? Digamos, Mises lo que nos dice es que como la información está dispersa en la sociedad y nosotros no podemos tener una planificación centralizada, nosotros en realidad somos capaces de tomar decisiones económicas porque las preferencias subjetivas, inconmensurables, ordinales, cardinales digo, no ordinales de la gente, inconmensurables, son reveladas a través de contratos, a través de actos en el mercado y expresadas en los precios. Y que los precios son un lenguaje que convierte el lenguaje interno de cada uno, miles de lenguas, en un lenguaje uniforme, que todos podemos entender que son los precios. Y son los precios los que nos permiten tomar decisiones económicas, aunque somos ignorantes, como si fuéramos sabios. Porque los precios resumen las actividades de las personas en el mercado y operan como una gran encuesta. Es una idea realmente muy poderosa, realmente formidable, esta idea de los precios que transforman las miles de lenguas, las millones de lenguas inconmensurables de cada uno, en un lenguaje común que podemos estudiar, que podemos observar, que podemos tomar como guía para las acciones de las personas en el mundo. Entonces realmente esta idea es central, ¿no? Tanto así que Mises hizo retroceder totalmente a los economistas socialistas de su época. No estoy hablando de los socialistas políticos, estoy hablando de los que se consideraban socialistas intelectuales. Y Mises los hace retroceder, prácticamente los hace rendirse, aceptando que solamente un socialismo que reprodujera las instituciones del mercado podía ser un socialismo que funcione, ¿no? Por eso Oscar Lange y Ava Lerner dijeron que había que erigir una estatua a Ludwig von Mises en el Ministerio de Planificación, porque Mises, según ellos, había salvado el socialismo, pero en realidad es que Mises lo había refutado absolutamente, que lo había refutado totalmente, ¿no es cierto? Ese es un tema central desde mi punto de vista. Aparte de este tema, que yo creo que es un tema central en la obra de Mises, hay muchos otros temas que creo que nosotros podemos rescatar. Un tema muy importante es la forma en la cual Mises combatió siempre lo que él denominó el problema del polilogismo. Es decir, en una sociedad en la cual, o en un mundo en el cual las personas juzgaban el pensamiento de los demás sobre la base de la identidad del que hablaba, podía tratarse de la identidad de clase del que hablaba, podía tratarse de la identidad étnica o racial del que hablaba. Ludwig von Mises siempre fue un defensor muy íntegro, en contra prácticamente de todo el mundo en su época, un defensor muy íntegro de que la lógica del ser humano, la capacidad de razonamiento del ser humano, es del ser humano, independientemente de consideraciones de raza, consideraciones de clase social, etc. Entonces, él realmente defendió una universalidad del ser humano. Y esto es interesante, porque esta defensa de Ludwig von Mises de la universalidad del ser humano es algo que nosotros no necesariamente vamos a encontrar en otros autores de la escuela austríaca o en otros autores liberales. Como bien dice, por ejemplo, Gabriel Zanotti, en varias de sus obras, hay un vertiente o hay un ángulo kantiano de Mises
que no está presente, por ejemplo, en Hayek, ¿no es cierto? Hayek es mucho más un hijo de la Ilustración escocesa, Hayek es mucho más un evolucionista, y Mises tiene algunas cosas racionalistas, ¿no? Pero estas cosas racionalistas de Mises realmente son municiones muy importantes en el combate al marxismo, en el combate al fascismo, en el combate a todas estas formas de totalitarismo a las cuales Mises se enfrentó con mucha integridad durante toda su vida. Otro aporte desde un punto de vista fundamental de Ludwig von Mises es, en realidad, la crítica tan penetrante, la crítica tan aguda que Mises hace al nacionalismo. Y yo creo que esto es bien importante porque nosotros estamos en... Aquí voy a hacer una crítica y un llamado de atención, un llamado a ustedes, mis amigos liberales que me escuchan. ¿Por qué? Porque los liberales en este momento yo creo que estamos, algunos de nosotros, sucumbiendo de repente o siendo tentados por cantos de sirenas de personas que quieren resucitar al nacionalismo. Personas que no les importa maximizar la libertad de las personas, sino que están enfrascadas en algún tipo de lucha cultural o guerra cultural que yo realmente no entiendo, ¿no es cierto? Y Mises lo dijo bien claro. Mises dijo que para mantener la paz entre las naciones, tiene que haber una situación de libre comercio, de apertura entre las naciones, y tenemos que dejar el nacionalismo totalmente al margen. Mises dijo que el nacionalismo lleva al nacionalismo económico, el nacionalismo económico lleva pues a políticas que buscas defender al nacional a costa del extranjero, a erigir barreras, a cerrar, y cómo eso, desde el análisis brillante que hace Mises en Nación, Estado y Economía, fue lo que llevó al auge de los fascismos y eventualmente a las grandes catástrofes del siglo XX. Entonces, para Mises hay una conexión muy clara entre libertad, paz digamos, entre la libertad económica y la paz. La idea que Mises vende muy buena es esta idea de que cuando se acaba la libertad económica, eso lleva a el desmoronamiento de la paz. Y cómo los nacionalismos generan nacionalismos económicos y estos a su vez generan una situación de guerra. Y realmente yo les invito a leer este libro, Nación y Estado de Economía. De repente es un libro poco conocido de Mises, pero es un libro magistral, ¿no es cierto? Entonces yo creo que los liberales no tenemos que desfallecer en esta lucha por siempre combatir también a los chauvinismos, combatir a estas personas que aparentemente están enfrascadas en una lucha cultural, ¿no es cierto? Acá lo que tenemos que hacer es defender la libertad. Y Mises siempre fue también un defensor pues, de la migración libre, como parte de una condición necesaria también a los mercados libres, ¿no es cierto? Estos son temas centrales en la obra de Mises, temas muy importantes en la obra de Mises que siempre es bueno recordar. Y realmente es interesante también, Mises era muy pesimista, Mises pensaba que los países pluriculturales o pluriétnicos estaban prácticamente condenados también a la desaparición. Hay una nostalgia muy grande, una amargura muy grande en las cosas que él escribe, referidas digamos, el desmoronamiento del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Él escribe esas cosas y es realmente muy, muy triste lo que dice, pero yo creo que cuando nosotros leemos a Mises, nos llevamos la impresión de que ha sido realmente un escritor triunfal. Todas las cosas que dice Mises han envejecido bien, y él fue un autor que se opuso al fascismo, que se opuso al nazismo, que defendió la libertad en todos sus extremos durante toda su vida, y es realmente una obra que lo honra a él muchísimo y que nos honra a todos como liberales, ¿no? Y yo creo que Mises realmente es una figura admirable, que tenemos que seguir estudiándolo, seguir debatiéndolo y honrarlo con nuestra defensa siempre vigilante de la libertad, ¿no? En realidad este es un poquito el análisis que quería hacer. Quedo pendiente ahora las preguntas que seguramente van a haber,
podamos discutir, conversar, debatir. Para mí es importante tener un diálogo, ¿no? Con ustedes y con el profesor Portillo. Y muchísimas gracias al CIR por la invitación. Un abrazo grande. Muchas gracias, Lucas, por el análisis. Bueno, se nos han hecho al momento de las inscripciones llegar varias preguntas, de las cuales también hemos compartido con los expositores. Voy a empezar haciendo una que mencionaste también al principio, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las diferencias entre el pensamiento de von Mises y Hayek, ¿no? Hayek fue alumno de Mises, incluso es muy curioso resaltar el hecho de que Hayek era el socialista fabiano hasta que leyó el libro El socialismo de Mises, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de todo, ¿no? Hay diferencias entre sus planteamientos, entre su pensamiento de ambos. ¿Cuáles crees tú que son esas diferencias que tienen? Muchas gracias por la excelente pregunta, Walter. A ver, yo creo que Hayek y Mises son bastante parecidos en cuanto al fondo, pero un poquito distintos en cuanto al tono. De hecho, son muy pocas las cosas, los debates de fondo, en los cuales yo creo que Hayek y Mises estarían en contra el uno del otro. Yo creo que estarían a favor en prácticamente todas las cuestiones de fondo. Yo creo que lo que varía es el tono, la forma de argumentar y de repente el método. Hayek yo lo veo como un evolucionista, tan evolucionista que hay pasajes de Hayek que son prácticamente unos pasajes en los cuales Hayek prácticamente insinúa que toda acción política o todo intento humano por producir cambios deliberados están destinados al fracaso, ¿no es cierto? Hayek se vuelve, no me gusta decir un historicista, porque no es un historicista Hayek, pero Hayek es un creyente de la enorme futilidad, casi absoluta futilidad, del cambio político deliberado. Sobre todo en la etapa final de su vida. Cuando uno lee textos de Hayek, como por ejemplo La fatal arrogancia, al final de la vida de Hayek, Hayek tiene pasajes donde dice, insinúa que toda acción política está condenada a la irrelevancia, todo acto racional está condenado a la irrelevancia. ¿Por qué? Porque en realidad es la gente, la sociedad, el orden espontáneo, a un nivel macro, lo que determina el orden de la historia y lo que hace una persona deliberadamente nunca va a tener ningún impacto. Entonces, ese Hayek es casi un hegeliano de derecha. Yo sé que eso para ustedes que son liberales y amigos míos suena pues a anatema, pero les invito a que lean ustedes nuevamente La fatal arrogancia de Hayek, que lean esos pasajes, ¿no? Mises en cambio es distinto. Mises es un racionalista. Él habla en términos kantianos, él habla en términos a priorístico-deductivos, él tiene argumentos que son peticiones de principio, que Hayek de repente en un mal día le diría a Mises, oye Mises, tú eres un constructivista, o tú eres una víctima total de la fatal arrogancia. Digamos, el argumento de fondo es muy parecido, pero la fundamentación es distinta, porque Hayek siempre va a fundamentar sus argumentos sobre la base de un argumento evolucionista, es decir, esto de acá resultó ser así porque la sociedad descartó las alternativas que no funcionaban y se quedó con esta que era la que sí funcionó. Entonces, a través de un proceso de competencia, descubrimos que esto era lo mejor. Eso es un argumento hayekiano. El argumento misesiano nunca es así. El argumento misesiano siempre busca, a través de deducciones lógicas, demostrar a través de un a priori por qué esta es la mejor solución y no la otra. Es decir, para Hayek se aprende de la experiencia, para Mises es posible tener un conocimiento sin sudarla en la cancha de la experiencia. Son dos enfoques epistemológicos distintos. Si bien el contenido es el mismo, el enfoque epistemológico es bien diferente. Y yo, en realidad, me proclamo, esto va a ser polémico para ustedes, yo me proclamo más hayekiano que misesiano. A mí me gusta más el enfoque epistemológico de Hayek que el enfoque epistemológico de Mises. Porque a veces, y los invito a ustedes a debatir conmigo, si quieren debatir esto conmigo, a veces el enfoque epistemológico de Mises es circular. A veces deduce cosas de a priori que aparentemente no se pueden deducir. Por eso a mí el libro que menos me gusta de Mises es La acción humana. Y a mí los libros que más me gustan de Mises son los libros tempranos. Socialismo me parece un libro fantástico.
El problema del cálculo económico me parece un libro fantástico. Este libro del gobierno omnipotente y Estado, Nación y Economía son fantásticos, pero la acción humana no me gusta por ser demasiado priorístico. Y esas creo que son las diferencias que yo advertiría, ¿no? Entre Hayek y Mises. Muchas gracias por la respuesta, Lucas. Vamos ahora con una respuesta para el profesor Martín Portillo. También se nos ha hecho esta pregunta muy recurrente: ¿cómo se aplica la política económica o los postulados de Mises a la economía en una crisis como la que tenemos actualmente? Bueno, antes de comenzar mencionaba yo en off que mi pesimismo es muy patente, al menos los que me conocen de cerca o han escuchado mis clases. Sin embargo, hoy día reparé en una frase que yo mismo he mencionado, pero quizás no aquilaté la potencia que tiene, y es que Mises señala que estamos mejor que en las épocas de crisis del Imperio Romano, ¿no? Hay un hecho fundamental que Mises señala, es la posibilidad que hoy día tenemos de argumentar contra el gobierno, contra quienes defienden las posturas gubernamentales, ¿no? Porque hay todo un andamiaje intelectual alrededor de la postura proestatista, prointervencionista, comunista, pero también hoy en día contamos con un andamiaje intelectual que soporta, ¿no? Toda esta argumentación pro-Estado y que además puede decirla, que puede contraargumentarla y demostrar su error, ¿no? Ya sea desde una postura, como dice Lucas, hayekiana o evolucionista, como también desde una postura a priorística o, diríamos, principista, ¿no? Yo no niego el valor y la importancia de la experiencia, por el contrario. Yo creo que en el caso peruano, este libro es fundamental, es prácticamente el currículum vitae de este país, la corrupción. La corrupción es lo que nos hizo posible existir. Sin corrupción, como causa, como problema, la independencia no habría tenido ningún sentido, ¿no? La banderita de la corrupción fue utilizada por los líderes de la independencia o del proceso de independencia en América Latina en el siglo XIX. Las corruptas autoridades españolas que se roban todo. Hoy en día, ¿qué escuchamos? Lo mismo, pero ya no son españoles, sino que son los del gobierno central, o los del ministerio tal, o los del partido tal, ¿no? La corrupción. La corrupción como el leitmotiv para la independencia. Se va a convertir la corrupción en el tema eje de todas las revoluciones, incluida la de Velasco, la de Sánchez Cerro, la de Cáceres y Leguía contra la oligarquía, ¿no? La corrupción de esa democracia maniatada por la Constitución del 79, ¿no? Será el pretexto para que alguien disuelva, ¿no?, el Congreso y un 5 de abril intente hacer tabula rasa con el pasado. La corrupción, ¿no?, fue el motivo por el cual ese intento de hacer tabula rasa, a su vez, termina sepultado por un videíto, ¿no?, propalado por Televisión Nacional, en señal abierta. Pues bien, si este país es un país de corruptos, de corrompibles y corruptores, ¿no?, es lo más peruano quizás que podamos encontrar, porque ¿qué otra cosa ha sobrevivido al tiempo, a los gobiernos, a los partidos, a Santa Rosa de Lima y a la Perricholi? Excepto la corrupción. Pero, ¿por qué se da la corrupción? Y allí es donde, como bien señala Mises, los intelectuales, los analistas, los verdaderos economistas pueden decir algo serio. Y es que la corrupción no es nada más que un sistema de oportunidades, ¿no?, que se aprovechan en la medida en que un funcionario tiene capacidad de decisión, tiene poder discrecional, no por capricho. Su arbitrariedad solo se manifiesta dentro de un marco legal
que generalmente más que marco, viene a ser una pincelada difusa, en donde su manejo de la situación es completamente Estamos en la avasallante. economía económica, el Perú buscó soluciones. Por ese motivo, creo yo que la corrupción viene a ser una consecuencia directa de este andamiaje legal bajo el cual está estructurado el país y que no ha cambiado. La idea de que la normativa es la que construye el país sigue siendo una idea compartida por todos los partidos políticos. ¿Y qué cosa nos explica von Mises? Von Mises llega a la Argentina allá en los años 50, ¿no? Y en 6 magníficas conferencias explica qué es la política económica capitalista, socialista, intervencionista, cómo funciona el mecanismo de la inflación, cuál es la importancia del mecanismo de los precios. Si ese texto nosotros lo utilizamos como una especie de tipologías y lo aplicamos para evaluar cada gobierno, pueden usar el libro de Carlos Contreras y Marcos Cueto, Historia del Perú Contemporáneo, pueden leerlo y ponerle la plantilla de molde de las 6 conferencias de von Mises. Van a encontrar que menos del 10% de las políticas económicas utilizadas en el Perú desde su independencia son pro mercado. La mayoría son intervencionistas o claramente socialistas, sobre todo en el siglo XX. Entonces, ¿por qué Alfonso Quirós nos habla de corrupción? Porque el Estado es el que interviene en la economía. ¿Qué cosa nos explica von Mises en estas 6 lecciones de capitalismo? Que cuando los funcionarios, el gobierno, el Estado, intervienen más en las decisiones de las personas, se ven afectadas sus libertades, sus propiedades, y por lo tanto dejan de ser dueñas de sí mismas. Pasan a estar administradas, supervisadas, controladas y reguladas por un tercero, que puede llamarse presidente, ministro, o el secretario de la oficina del registro de patentes, pero que se convierte en ese mismo instante en un monarca absoluto, que hace contigo y tu vida lo que a él se le ocurre. Para evitar ese daño, tú das dinero. A eso le llamamos corrupción. Yo creo que un aporte fundamental en estas 6 lecciones de capitalismo, que siempre recomiendo a mis alumnos, sobre todo cuando van a estudiar historia del Perú, les recomiendo primero leer eso como marco de conceptos y luego aterrizarlo en los gobiernos y usarlo como una lupa. Yo creo que von Mises puede ser muy útil para nuestra comprensión del problema, es decir, en dónde está la raíz del problema, y 2, cuál sería la solución a este problema, ¿no? Hoy en día, claro, el conocimiento, la especialización es muy grande en todas las ramas del saber, pero yo creo que con ideas simples, y en esto sí discrepo totalmente con mi estimado Lucas, soy misiano y creo que voy a morirme misiano, porque la defensa de los principios que hace Mises, la explicación de los mismos, es la que nos permite evitarnos muchas políticas públicas sin la necesidad de el gran gasto público que significaría hacer una evaluación de las mismas en el tiempo. Entendiéndose lo que el mismo Mises dijo, es imposible hacer experimentos con las sociedades humanas. No se puede utilizar un grupo humano por un tiempo determinado, aplicarle una política económica y luego pretender que el resultado puede ser trasladado a otro grupo humano por el mismo número de años o meses, ¿no? Por el tiempo, y esperar un resultado A, B o C en función de alguna variable que modifiquemos. Porque las variables son infinitas al ser sujeto de experimento la voluntad de cada persona. Entonces, allí este proceso es inviable, ¿no? Es más sencillo partir, y con esto no quiero validar todo, simple y sencillamente la postura de Mises de recomendar que a través de la historia, él usa muchos casos, mucha evidencia empírica en estas 6 conferencias sobre el daño causado por la intervención del gobierno en las decisiones de las personas, ¿no? Yo creo que por ese lado, si podemos rescatar a von Mises, es por esa beta, ¿no? Sus planteamientos, y en esto Lucas, que ha citado algunos libros como Omnipotencia Gubernamental, va a estar totalmente de acuerdo conmigo. Es totalmente útil, es, yo diría, muy recomendable, rescatar
esos aportes de von Mises para lo que llamamos las políticas públicas, ¿no? Para la solución de problemas endémicos, yo diría problemas de génesis de nuestras repúblicas latinoamericanas, en este caso la corrupción, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme más. Gracias por la respuesta. Tenemos aquí otra pregunta para Lucas. Se habla que nos preguntan por el papel de las ciencias sociales, ¿no? El análisis del polilogismo en las ciencias sociales, el papel de la ciencia en el planteamiento de Mises, y también se complementa con esta otra pregunta sobre la praxeología en las ciencias sociales para Mises. Correcto. A ver, digamos, sobre ese tema, me gustaría que precisen un poquito la pregunta a qué se refieren sobre ciencias sociales, a qué se refieren con ciencias sociales. Nos ha escrito aquí en el chat sobre que en teoría e historia Mises menciona que el colectivismo genera una especie de desarrollo obligatorio moral. Sin embargo, en el socialismo menciona que las ciencias sociales positivistas tratan de igualar la supuesta objetividad de las ciencias naturales. Entonces, ¿cuál es el problema con el análisis del polilogismo en las ciencias sociales? Correcto, correcto. A ver, es muy interesante esto, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de intentar aplicar, digamos, tenemos que tener mucho cuidado con aquellas vertientes históricas, digamos, con aquellas vertientes metodológicas que intentan explicar una sociedad que es muy compleja sobre la base de unos cuantos postulados, que es un sistema cerrado de pensamiento, y aplicar esos postulados para intentar explicar todo, ¿no es cierto? Los sistemas ideológicos cerrados, ¿no es cierto? Tenemos que nosotros rechazarlos, y eso es un poquito lo que Mises, digamos, va a cuestionar. Digamos, este pensamiento pues cerrado, totalmente ideológico en un sentido estricto, todo eso evidentemente hay que cuestionarlo. No sé si está bien. ¿Me escuchan? Pensé que el video se fue. Un segundo. No, pero acá, ya. Se escucha bien. Ya, excelente. A ver, entonces, básicamente, el cuestionamiento de Mises al polilogismo es lo que yo comentaba. Él considera que hay que evaluar los argumentos en función de los argumentos, no caer en esta falacia ad hominem que juzga los argumentos como válidos o inválidos por la identidad del intérprete, sino que hay que evaluarlos conforme a su mérito, ¿no? Y digamos, cuando nosotros hablamos de la escuela austríaca, y Mises forma parte de esto, Mises también va a rechazar el historicismo en el sentido de que va a rechazar todas aquellas tesis que atribuyen determinadas reglas a determinados momentos históricos. Es decir, no existe tal cosa como una lógica de la Edad Media, una lógica de la Edad Moderna y luego una lógica de la Edad Contemporánea, sino que la lógica es la misma, estemos en la edad en la cual nos encontremos, ¿no es cierto? Y digamos, si es que hay una situación que genera el resultado A en un momento determinado, como decía Martín, lo más probable es que en otro momento determinado, solo porque cambia el tiempo, no es que no es que el problema A va a dejar de ser el problema A. Entonces también hay, digamos, Mises también es un hijo de Visser, es un hijo de von Bauer y de Menger, en su crítica a los métodos historicistas, ¿no? Entonces yo entiendo que la pregunta está destinada un poco a eso, ¿no? Está destinada un poco a eso, ¿no? Yo creo que contestaría eso. Gracias. Hay una que tiene que ver también con la relación con otro sistema de pensamiento, ¿no? Alumno de Mises fue Murray Rothbard, ¿verdad? O uno de los que recogió su teoría, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre la de Rothbard y la de Mises? Rothbard es anarcocapitalista. ¿En qué se diferencia eso con lo anterior? A ver, yo creo que hay diferencias, ¿no? Yo creo que hay diferencias.
digamos, cuando nosotros leemos a Rothbard, encontramos que el método de Rothbard es distinto al método de Mises. Por ejemplo, el método Rothbard parte de una serie de postulados morales que para Rothbard son evidentes en sí mismos, y Mises realmente no parte de una base moral tan clara, sus obras no están estructuradas de esa manera, sino que Mises es un poco más utilitarista. Digamos, a ver, cuando nosotros leemos el capítulo 1 de la acción humana, Mises no cuestiona como buenos o malos los fines de determinadas personas. Mises dice, aceptemos que todos queremos llegar al fin tal. Lo que nosotros tenemos que hacer es un juicio de idoneidad respecto de si determinados medios nos van a llevar al cumplimiento de determinados fines. Entonces, Mises lo que hace es evaluar la correspondencia de medios con fines. Él no entra, en realidad, o yo no creo que entre, y si entra, entra de manera excepcional al mundo de la filosofía moral, sino más bien Mises se circunscribe a la evaluación de si los medios son idóneos para cumplir con los fines, asumiendo que todos queremos conseguir un fin determinado que es maximizar la riqueza, el nivel de vida de la sociedad. ¿No es cierto? Eso está explicado de manera clara en los primeros capítulos de La acción humana. Y la memoria en eso no me falla. En cambio, Rothbard es distinto. Rothbard tiene una... Rothbard, digamos, si bien se reclama misesiano, y lo es en muchísimas cosas, Rothbard sí tiene un análisis mucho más moral, en el sentido de que él dice, para mí lo importante es el principio de no agresión, y para mí yo voy a fundamentar determinados derechos fundamentales en temas naturales o temas que yo considero que son evidentes en sí mismos. Digamos, Rothbard es un jus naturalista. Mises no es un jus naturalista. Es más, hay pasajes de Mises donde Mises cuestiona, dedica palabras muy ásperas, muy agrias al jus naturalismo. Digamos, Mises tiene pasajes utilitaristas que Rothbard consideraría posiblemente anatema, ¿no? O que si ponemos esos pasajes de Rothbard al lado de los pasajes de Mises, vemos que no hay una correspondencia clara. Digamos, yo creo que es una falsificación histórica, y me disculparán los partidarios de Rothbard que están acá, considerar que Rothbard es un fiel intérprete de la obra de Mises. Yo no creo que eso sea cierto. Mises no es un jus naturalista y no fundamenta su obra moralmente. No lo fundamenta moralmente. Mises está intentando hacer ciencias sociales en el sentido de analizar relaciones de causa-efecto. Es decir, Mises, más que normativo, es descriptivo. Los argumentos de Mises son descriptivos. Los argumentos de Rothbard son bastante normativos. Y yo creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Esa es mi posición en principio. Evidentemente podríamos debatir e investigar más acerca de eso. Y me gustaría saber qué piensa el profesor Portillo de ese tema también. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a una pregunta para el profesor Portillo. Los años 30, ¿no? Mises se escribe mucho en el periodo de entreguerras, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, Nación, Estado y Economía, y en 1927, bueno, en 1922 publica Socialismo, y en 1927... Entonces, ¿qué proponía? Que no se venda alcohol a partir de las 11. Publica Liberalismo en 1927. Entonces, ¿cómo explica Mises, cómo prevé Mises la catástrofe de los años 30? Te refieres al libro Liberalismo, ¿no es así? Hubo un ruido que Sí. se cruzó, no escuché bien la pregunta completa, pero... Mises escribe mucho en el periodo entre guerras, ¿no? Y él prevé la catástrofe que se viene después. En Liberalismo específicamente lo dice, que se viene una crisis por las cosas que estaban haciendo, ¿no? ¿Cómo Mises prevé esa crisis de los años 30, de la Gran Depresión y lo que viene después? Él lo señala por las políticas que se han iniciado con la Primera Guerra Mundial de intervención del Estado y de control de la economía en todos los países de Europa Occidental. Y dos, también por la, digamos, tendencia a la exacerbación de los nacionalismos, ¿no? Que inicialmente, digamos, en Estado de Nación y Economía considera eso como positivo, pero considera que tiene un lado negativo, ¿no? Cuando el nacionalismo se convierta no en la reivindicación de los derechos de los individuos que, digamos,
tienen características en común y por lo tanto el derecho de libre asociación y autodeterminación, sino que tiendan a la xenofobia, ¿no? Y a asumir que más allá de la frontera propia hay enemigos, ¿no? Pero él señala que esa tendencia no es, o al menos se puede entender así, no es una tendencia, digamos, natural en una postura nacionalista, sino que se debe principalmente a la intervención política, al intervencionismo. El intervencionismo, las políticas intervencionistas sumadas al nacionalismo son las que provocarían elevación de aranceles a los productos importados, promoción de la empresa nativa, la empresa propia, en oposición, por lo tanto, al el derecho de libre elección de los consumidores, de decidir de dónde compran los productos que desean, o las materias primas que prefieran. Y todo esto, dice él, va a generar conflictos. Al cerrar los mercados, ¿no? Al no poder ejercerse el libre derecho al comercio, la necesidad de capturar mercados o de obtener materias primas se va a traducir al ámbito bélico, ¿no? Por ese lado, él señala que cualquier atentado contra la libertad de comercio termina, ¿no?, generando condiciones idóneas para el surgimiento de conflictos, para la resolución violenta, ¿no?, de estas barreras establecidas por las normas estatales. Con eso espero haber respondido a la pregunta de cómo es que él antecede o antela esta segunda violencia de carácter global, ¿no? Él habla de la pérdida de las libertades como un mecanismo de exacerbación de tendencias expansionistas por un lado y también de discursos xenófobos por el otro lado. ¿Por qué considera de que la obra de Ludwig von Mises está olvidada o no se enseña en las universidades hoy en día? Es una pregunta difícil. O sea, es buena pregunta, pero la única respuesta que a mí se me pasa por la cabeza no es que desconozcan a von Mises, porque conozco a muchas personas, no muchas en realidad, algunas. Cuando tenía quizás 20 años, sí, casi nadie conocía a von Mises, seriamente hablando, pero hace 30 años ya de eso, hoy en día mucha gente conoce a von Mises, no le gusta. Y yo pienso que allí hay una postura subjetiva, ¿no? Es el rechazo a un autor que destroza completamente tu paradigma, ¿no? Thomas Kuhn tiene un aporte que está en videos de YouTube, ¿no? Cambio de paradigma, ¿no? Los cambios de paradigma nunca son fáciles y generalmente las élites intelectuales son las más reacias a cambiar de paradigma. Son las culpables del atraso o del atavismo en muchos casos, ¿no? Los representantes del conocimiento oficial, los representantes oficiales del conocimiento. Antes eran los sacerdotes, ¿no es cierto? Ellos eran los detentores del conocimiento divino. Ahora son los intelectuales, los profesores de universidad, que se han quedado en la época de la carreta, ¿no? Se han quedado con la teoría objetiva del valor e insisten en esa. Claro, la han remozado, pero se niegan a tratar de comprender la teoría subjetiva del valor. Ni siquiera se molestan en leer la literatura al respecto, ¿no? No digamos ya von Mises, sino a sus maestros, o Weber, Menger, o a autores del siglo XX posteriores a von Mises. Esta es una actitud, creo yo, por un lado, personal, y por otro lado, acá no quiero considerar que es la postura general, sino que quienes tienen mayor capacidad de decisión y que representan intereses particulares, como por ejemplo ser el decano de una facultad o ser candidato a rector, o qué sé yo, digamos algún puesto importante en un ministerio, si tú asumes y comienzas a defender las posturas de von Mises, definitivamente vas a tener que hablar en contra de tu propio puesto o en contra del ministerio o el cargo o la función estatal en el ámbito educativo. Y eso sería un suicidio, ¿no? A partir de ese momento, probablemente el resto de
los cofrades o de los colegas de la profesión, van a ver a esta persona como un enemigo del grupo, ¿no? Allí hay un espíritu colectivista, ¿no? La defensa de los intereses del grupo. Yo creo que también hay algo de eso detrás de la negativa a leer a un autor y de darlo a conocer a los jóvenes, no a través de las críticas, porque es muy gracioso. También la gente conoce a von Mises, pero por un texto o un autor que lo cita de manera antojadiza, ¿no? Para destacar una postura negativa, ¿no? O una mirada negativa hacia la propuesta de von Mises, sin mencionar la cita completa. O sea, hay un uso arbitrario de los textos con la intención de desvalorar. Le hacen bullying a von Mises, ya, dicho de manera más simple, ¿no? Yo creo que acá, si es que hay abogados, podríamos reivindicar, no sé si a los muertos se les puede hacer bullying, pero en todo caso, el derecho a la buena imagen, ¿no? A von Mises se le cita de manera antojadiza y arbitraria para hacerlo quedar mal. Y eso es bullying, ¿no? De acuerdo con nuestra legislación, yo creo que ameritaría una demanda contra esos profesores, ¿no? Y contra esas instituciones que hacen libros separatas, escogiendo citas y alterando completamente el sentido de las mismas, porque las sacan de contexto del párrafo que corresponde. Y eso lleva, claro, a un terrible error de comprensión por parte de los alumnos. Dos, porque en general la formación económica en el Perú es pésima, ¿no? Hay un prurito antiempresario que se justifica en la realidad concreta, sí, pero se asimila el rol del empresario en una sociedad libre, en un mercado libre, con los empresarios que tenemos en una sociedad intervencionista y, digamos, muy regulada. El comportamiento del empresario en un contexto es muy distinto al otro contexto. Entonces, cuando von Mises habla de los empresarios o la defensa de la libertad empresarial, siempre va a tener alguien que criticarlo porque no va a entender un mercado libre, porque no lo tiene frente a sus ojos. Lo que tiene es un mercado intervenido. O termina siendo el texto entendido como una falsedad o una cínica defensa de intereses grupales y gremiales, ¿no? Que es lo que vemos hoy en día. O tiene que hacerse el trabajo de distinción, ¿no? Entre un marco de mercado libre, que es lo que propone von Mises, y por lo tanto el comportamiento del empresario y el consumidor en ese contexto, versus los vicios que vemos hoy en día, ¿no? Yo también creo que aquí hay, en parte por los profesionales que no hacen esta distinción, ¿no? Asumen que las dos cosas son idénticas y unívocas, luego terminan sin entender qué cosa exactamente está criticando von Mises o por qué dice lo que dice en su defensa del empresariado, ¿no? O del rol empresarial o de la propiedad privada, cuando se asume, ¿no? Que en países con alta regulación la propiedad privada no tiene un efecto positivo, sino más bien negativo, ¿no? Tiende a crear nichos de poder, ¿no? Que alientan además la corrupción política. Entonces, von Mises podría ser visto pues como un defensor de la corrupción. Y de hecho, en algunos casos he escuchado semejantes disparates, pero es por una falta de comprensión de los contextos, ¿no? Eso asumiendo a los profesores que tienen buena intención, pero escaso conocimiento. En el otro, insisto, se rechaza a von Mises y se evita que se le lea porque disolvería rápidamente entre los jóvenes las dudas, ¿no? Y la claridad conceptual que von Mises te otorga, la herramienta lógica que él utiliza, la puede usar cualquier persona que lo lea con atención, y por lo tanto le sería muy fácil detectar los errores del establishment o de lo que se llama el pensamiento principal en el ámbito universitario, ¿no? Yo creo que por ahí von Mises es peligrosísimo, ¿no? Por eso lo rechaza, ¿no? Es ácido muriático para las ideas colectivistas, creo yo. Así de simple, ¿no? Es un corrosivo contra el socialismo y el intervencionismo. Por lo tanto, los socialistas y los intervencionistas lo repelen, ¿no? Por un sentido básico, instinto de supervivencia. Martín, una pregunta, ¿me permites una interrupción? Sí. ¿Cuál es el texto que desde tu punto de vista difama a Mises y lo cita de manera incompleta? No lo conozco, me gustaría saber. No. Yo me refiero a las separatas que se dan en los cursos. Yo estuve dictando en el año 18 en estudios generales, prefiero no decir la universidad, pero todo el mundo ya debe imaginarse cuál. Y en otros cursos, los alumnos me trajeron las citas de las separatas
y eran citas sacadas de contexto, ¿no? Y era el material del curso de ese Sí. profesor, ¿no? Material editado por los profesores mismos. Así es, Ya, así es. entiendo. Claro, ¿no? De haberse me ocurrido, le hubiera tomado una foto a eso y hubiera argumentado esto que yo denomino bullying. Pero la relación entre economía y política, ¿no? Cuanto más distancia tengan, mucho mejor le va a ir a la población. Yo recomiendo mucho por eso ese texto tan pequeño, son solo 100 páginas, 6 lecciones de capitalismo, ¿no? Que lo pueden encontrar en PDF como Política Económica, Pensamientos para Hoy y Mañana, ¿no? De Ludwig von Mises, ¿no? Yo creo que es un libro muy útil para cualquier alumno que esté saliendo de secundaria con intereses sobre economía, derecho, política, o para cualquier alumno de estudios generales o primer año de universidad, ¿no? Gracias por la respuesta. Hablando de lo de las citas, yo recuerdo claramente en las redes sociales, ¿no? Cuando citan, ¿no? O ponen una imagen, una cita haciendo alusión a Ludwig von Mises defendiendo el fascismo. Esa cita está en el libro El liberalismo. Y yo me acuerdo de que yo fui a buscar mi copia, vi de dónde lo habían sacado y estaba, bueno, aparte de que se habían comido las últimas 4 líneas de la cita, le daba totalmente un sentido totalmente contrario, como si él estuviera defendiendo al fascismo, cuando en esa parte Mises dice de que justamente por hacer esas acciones el fascismo iba a caer, ¿no? Y eso lo dice él en 1927, cuando el fascismo cayó después, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Lucas, una pregunta también que nos hacen es, ¿cuál es la teoría de Mises con respecto a los ciclos económicos? A ver, muchas gracias. Antes de eso quiero comentar de manera muy breve algunas cosas que decía Martín y también hablar un poquito de un tema interesante que he encontrado aquí en el libro que les quiero compartir. A ver, con relación a lo que dice Martín, yo creo que parte de la razón por la cual Mises y los economistas austriacos y los economistas liberales en general en el Perú están subvaluados tiene que ver con el desarrollo de la economía como profesión. En todo el mundo, la economía como profesión se ha matematizado de manera radical. Los economistas, digamos, yo creo que una prueba interesante de que hay pocos liberales economistas es que de todos los que estamos acá, de repente muy pocos de los que estamos acá, muy pocos de los que estamos acá somos economistas. De repente habrá alguno, pero creo que la mayoría de los que estamos acá somos abogados o gente que ha estudiado ciencias sociales. Si hay algún economista, levante la mano y me avisa. Creo que no hay ninguno. Y eso tiene que ver con el hecho de que los economistas prácticamente se han convertido en estadísticos. Cuando ustedes conversan con economistas, a ellos les importa, les obsesionan los problemas metodológicos, ¿no es cierto? Debatir acerca de, digamos, si el experimento que están haciendo está bien randomizado o mal randomizado, debatir acerca de estrategias de medición, si la regresión debe ser de una manera o de otra manera, etcétera, pero se han vuelto técnicos estadísticos. Y hay realmente un abandono de la teoría económica, y eso me parece muy, muy, muy triste. Los que más estudian teoría económica son los no economistas. Entonces yo creo que ese es parte del problema. La enorme, la transformación de la economía prácticamente en una ciencia estadística. Creo que eso es parte del problema. Otra cosa que ocurre es que yo sí veo que en ciertos espacios el interés en la economía liberal y el interés en Mises está cada vez más fuerte. Yo veo intereses en varias universidades en el Perú de realmente incorporar la enseñanza de la escuela austríaca dentro de las currículas, inclusive la enseñanza de Mises. Y yo he tenido la suerte de ser invitado a dictar clases en una universidad. Tengo en este momento 200 alumnos y estamos leyendo varias cosas, incluyendo muchos textos de Mises, con gran interés por parte de los alumnos, ¿no? Entonces yo creo que hay un interés grande realmente en revalorizar a Mises, ¿no? Entonces yo quiero inyectar un poquito de optimismo por ese lado.
Antes de responder la pregunta que me han hecho, quiero abusar un poquito de la confianza. Y acá es interesante, ¿no? Porque en el socialismo, en la página 30, 29 y 30, Mises critica de manera muy dura a los naturalistas. Y Mises dice cosas como lo siguiente, por ejemplo. Él dice que para él es clarísimo que la propiedad emana de la ocupación, de una situación de hecho, e incluso la propiedad emana de la violencia. Y luego Mises dice, la doctrina de los derechos naturales ha cometido un error, ha contemplado el paso de un estado de caos y lucha animal hacia una sociedad humana como si fuese resultado de una acción consciente de los fines que se debe alcanzar y de los medios para lograrlos. Por este camino se llegaría a la conclusión del contrato social y luego pasa a cuestionar las teorías del contrato social también. Entonces Mises no es un naturalista. Mises es una persona en realidad que cree en que los derechos fueron avanzando de manera evolucionista, histórica, a través de la praxeología, y yo creo que es un error pensar que Mises es un naturalista cuando no lo es. Y hay base textual para poder afirmar eso, ¿no? Ese es un tema. Ahora ya pasando a la pregunta que me hicieron sobre la teoría de los ciclos económicos. Yo realmente no soy experto en esa parte de la economía austríaca, no soy un experto en teoría monetaria, ni pretendo serlo, pero alguna noción del tema tengo. Yo considero que la teoría de los ciclos económicos austríaca se basa en la idea de que cuando se introducen distorsiones en el mercado financiero, distorsiones en el mercado de crédito, por ejemplo, a través de las manipulaciones de la tasa de interés, eso genera un incentivo a que las personas inviertan sobre la base de señales que se consideran ciertas, pero que en realidad son señales falsas. Es decir, si hay una tasa de interés que está siendo manipulada y eso da lugar a que el crédito sea artificialmente barato, va a haber decisiones de inversión irresponsables, irracionales, que pueden posteriormente llevar a una situación de colapso económico y puede llevar a una situación de ciclo. Entonces, lo que Mises está exponiendo de manera impecable desde mi punto de vista es que está explicando cómo una distorsión en el mercado engaña a los agentes económicos, llevándolos a cometer actos que generan ineficiencia económica. Es lo mismo, el efecto de la manipulación de las tasas de interés es exactamente el mismo ejemplo que cualquier manipulación de un precio. Es el mismo ejemplo que se genera cuando, por ejemplo, supongamos que se manipula un precio, haciéndonos creer que el precio de un bien o servicio es más barato que el precio real, y un montón de gente corre a comprar cosas que luego no le sirven de repente. O un montón de gente produce cosas que luego ya no puede vender. Entonces eso es lo que ocurre con con las crisis económicas, es lo mismo que ocurre cuando hay cualquier señal falsa que se hace pasar por cierta. Cuando hay cualquier situación de controles de precios, ocurren distorsiones de ese tipo. Y esa sería la respuesta que yo les daría, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por las respuestas que nos han brindado. Hay muchas más, seguro, que podrían hacerse. El tiempo ya nos ha ganado. Así que agradecerle a los expositores por este tiempo, por las ideas que han compartido con nosotros y por las respuestas a las preguntas también. Le damos a cada uno un minuto para las palabras finales antes de cerrar. Primero con el profesor Martín y luego con Lucas. Bueno, me alegra que Lucas me haya contradicho de una manera tan satisfactoria. Y sí, debo disculparme. Él es el único caso, bueno, no es el único caso, pero creo que su universidad es la que más, en donde él está trabajando ahora, es la que más ha hecho para revalorar a FOMISES en los últimos años. Así que eso es un dato que se me pasó por la cabeza. Quizás porque tengo manía de viejo y todo lo veo en negro, ¿no? Pero no todos los viejos son pesimistas, por si acaso. Tampoco quiero quedar mal con los viejos. Pero sí tengo una tendencia a ver las cosas en oscuro. Me alegra que no sea así, ¿no? Y yo creo que es cierto, el hecho de que en San Marcos exista nuevamente el Círculo FOMISES también indica interés por los alumnos, ¿no? Yo más iba al contexto de lo que ya está establecido, pero
lo establecido se tiene que resquebrajar, ¿no? Es romper paradigmas, ¿no? Y en esa labor creo que FOMISES también apuntala el criterio de renovación, ¿no? El criterio de crítica intelectual, ¿no? Para encontrar la mejor forma de resolver los problemas, ¿no? O de plantear las teorías, ¿no? Así que este evento me parece muy útil en ese sentido, ¿no? Revalorar el pensamiento, la obra, el legado de Ludwig von Mises, ¿no? Tan necesario, rescatar su presencia en el Perú también, en San Marcos, donde dio una conferencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas hace muchas décadas, invitado por Juan Pedro Beltrán. Y creo yo que lo principal de von Mises es su defensa, como muchos reconocen, de la razón, pero entendida esta como la capacidad de los humanos para reflexionar de manera lógica y encontrar soluciones, al margen de nuestros gustos, pareceres, deseos y tendencias. La primacía de la razón es lo único que nos ha alejado de la violencia y es la mayor muestra de nuestra civilización. Yo creo que por allí von Mises es uno de los más apreciables defensores de esta tendencia humana, la reflexión racional. Es lo mejor que tenemos y es a lo que jamás debemos de renunciar, ¿no? Cada vez que sometamos nuestros impulsos atávicos a la reflexión racional, el resultado nunca nos ha de decepcionar, ¿no? Nuevamente, muchas gracias y feliz de haber compartido con Lucas. Los jóvenes, como siempre, tienen una remozada visión de las cosas y una alentadora visión del futuro. Gracias a todos ustedes, a los jóvenes del Círculo von Mises y también a los miembros del Centro de Ilustración Republicana por la invitación. Muy buenas noches. Bueno, ahora brevemente unas palabras de despedida. Realmente para mí, ustedes saben que participar en este tipo de eventos es algo que me ilusiona mucho, que me gusta mucho. Realmente tantos años trabajando juntos, todos nosotros con Defensa de la Libertad. Ya yo con Martín hemos estado metidos en la Defensa de la Libertad. Martín, ¿cuánto tiempo? Yo creo que 2 años. sí, 10 años, por lo menos Más yo o menos. contigo, Sí. tú habrás estado de repente 10 o 20 años más, y realmente yo creo que hay mucho que hacer. Y yo creo que el trabajo que nosotros hacemos, que a veces sentimos que es un trabajo de hormiga, a veces sentimos que es un trabajo frustrante, yo realmente creo que está brindando frutos. Y que cada vez hay más personas que conocen a los autores que defienden la libertad, cada vez hay más personas que entienden que, que el libre mercado es lo que genera prosperidad y lo que permite una economía, digamos, que funciona, funcional. Y yo creo que se va generando una conciencia de que la sociedad no se organiza de arriba hacia abajo, sino que evoluciona de abajo hacia arriba. Y cada vez esa conciencia es más fuerte. Entonces yo me atrevería a decir, con riesgo de incurrir en un autobombo, que nuestros esfuerzos no han sido en vano. Y realmente yo los exhorto a todos, y me exhorto a mí mismo también, a continuar en esta prédica misionera, que es defender pues la libertad, que es discutir y debatir sobre estos temas en diversos foros, y realmente creo que estamos cumpliendo un rol de defensa de la libertad y del Estado de Derecho en el Perú. Y creo que tenemos que seguir haciéndolo con valentía, con coraje, con erudición. Es importante no hablar de tonterías, sino también preparar, estudiar, hablar con erudición de manera preparada, y poco a poco la verdad se va abriendo paso y vamos generando una convicción de que la libertad tiene que defenderse, ¿no? Y realmente muy contento de estar con ustedes, muy feliz de estar acá, y cuenten conmigo siempre en estos temas. Y vamos para adelante, totalmente. Les agradezco mucho. Muchas gracias nuevamente a todos. Vamos a terminar la conferencia, no sin antes dejar la constancia. Si pueden prender un momento sus cámaras para la foto final.
y poder cerrar la conferencia. Aquí los que están presentes, Paulo, Rafael, Henry, Omar, Diego, si pueden prender un momento sus cámaras para la foto final. Ah, no tiene cámara, bueno, no hay problema. Ahí está Henry. No sé si Eddie o Rafael. Bien, incluso Lauren de la República del Congo creo que también se ha conectado un momento, hace un rato me pareció verlo por ahí. Saludos a nuestro común amigo Lauren Kengwa, de la República del Congo. Listo, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Gracias nuevamente al profesor y a Lucas por su exposición. Todos por visitarnos hoy. Vamos a estar publicando pronto los planes y los eventos que tenemos para el mes de noviembre. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Martín. Y Gracias, también a todos los amigos que están acá, Omar, a todos los demás amigos que están acá. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao, Martín. Chao, chao. Nos vemos. Un abrazo.